En las ondulantes colinas doradas del centro de Kentucky, donde la hierba azul se encuentra con los horizontes infinitos de maíz y tabaco, el aire de la extensa finca Sterling se sentía pesado con el aroma de la tierra horneada por el sol y la historia. El sonido de las hojas secas crujiendo bajo el peso de un paso apurado y desesperado rompió el profundo silencio de la plantación. Unas manos temblorosas sujetaban una cesta de mimbre gastada, con los bordes deshilachados por años de mal uso. Cada mazorca de maíz que caía en el recipiente parecía resonar dolorosamente contra las costillas de la mujer. Mary Alice tragó saliva con dificultad. Sentía la garganta como si la hubieran raspado con papel de lija. Tenía solo 29 años, pero las profundas líneas de agotamiento grabadas en su rostro la hacían parecer una década mayor. Llevaba un vestido de tela vaquera tosca y descolorida, blanqueado por el duro sol del sur y manchado por el polvo de arcilla roja de mil caminos solitarios. El hambre era un amo cruel e implacable que no le concedía tregua. Había intentado ignorar el vacío en su estómago durante días, bebiendo agua tibia de arroyos turbios para engañar a su vientre vacío. Pero la vista de estas altas plantas verdes, rebosantes de vida y sustento, había sido una tentación demasiado grande para su cuerpo debilitado. Susurró una oración silenciosa, esperando que en un lugar tan inmenso, la pérdida de unas pocas mazorcas de maíz pasara desapercibida. Se agachó más, su delgada figura desapareciendo entre los altos y susurrantes tallos. Su respiración era entrecortada y jadeante, y un sudor frío brotó en su frente pálida a pesar del calor de la tarde. A menos de 50 yardas de distancia, Paul Sterling caminaba con el paso firme y rítmico de un hombre que era dueño del suelo bajo sus botas. Tenía 41 años, un hombre de hombros anchos y una mirada serena, forjada por años de trabajo bajo el sol de Kentucky. Conocía cada rincón de estas 3000 acres como las líneas de sus propias palmas curtidas. Había dedicado toda su vida adulta a construir este imperio. Sin embargo, la soledad se había convertido en su compañera más fiel, aunque pesada. Su casa era grandiosa, construida con piedra caliza y roble, pero estaba llena de habitaciones silenciosas que no hacían más que acumular polvo y los fantasmas de una familia que hacía tiempo se había mudado a los salones fríos y críticos de Lexington. Un sonido inusual llamó su atención. No era el correteo ligero de un conejo ni el susurro de un ciervo. Era un movimiento torpe y pesado, acompañado por el chasquido violento de tallos verdes rompiéndose sin cuidado. Paul se ajustó el ala de su sombrero de fieltro y se giró hacia el ruido. No sintió miedo, solo una curiosidad profunda y cansada sobre quién se atrevería a entrometerse en su santuario. Al apartar las hojas grandes y ásperas, se detuvo en seco. La imagen lo congeló en un momento de puro desconcierto. No encontró a un ladrón peligroso, ni a un intruso malintencionado. Encontró a una mujer pequeña acurrucada en el suelo, aferrada a una cesta medio llena de maíz como si fuera un salvavidas. Cuando ella sintió la imponente presencia detrás de ella, se levantó de un salto con un grito ahogado. La cesta se inclinó bruscamente y varias mazorcas de maíz rodaron pesadamente sobre la tierra oscura. Los ojos de Mary Alice se abrieron con absoluto terror. El instinto primitivo de un animal acorralado se apoderó de ella. Retrocedió tropezando, sus pies descalzos y cubiertos de suciedad tropezando con los surcos desiguales. «Lo siento, señor. Por favor, se lo ruego», tartamudeó, su voz quebrándose con un pánico tan crudo que vibraba en el aire. «No he comido en 3 días, ni un bocado. Cuando vi el campo pensé que unas pocas no se echarían en falta». Sus manos, cubiertas de tierra húmeda, se juntaron contra su pecho en un gesto de súplica instintiva. Se preparó para la explosión de furia que había llegado a esperar del mundo. Esperaba que la agarraran del brazo, la arrastraran ante el sheriff, o algo peor. Estaba trágicamente acostumbrada a la dureza de los hombres. Pero Paul no gritó. Sus ojos oscuros se movieron lentamente sobre su vestido andrajoso, sus pies magullados y las mejillas hundidas y vacías de una mujer llevada al límite de la existencia. No vio a una criminal.
Vio un alma humana ahogándose en un mar de desesperación. Un nudo extraño y doloroso se formó en la garganta del hombre solitario. «No necesita robar, señora», dijo Paul, con una voz sorprendentemente suave y resonante. «Nadie debería pasar hambre con una cosecha tan cerca. Deje esa cesta, por favor». Mary Alice dudó un instante. Su instinto de supervivencia le gritaba que corriera hacia la espesura, pero sus piernas parecían de plomo. Lentamente, derrotada, bajó la cesta y dejó que sus brazos colgaran inertes a los costados. «Venga conmigo a la casa principal», continuó Paul, señalando hacia el camino de tierra con la palma abierta. «Le daré algo de comer que no esté crudo. Unas pocas mazorcas de maíz de campo no le devolverán la fuerza que ha perdido». Ella lo miró con pura incredulidad, buscando la trampa oculta en sus facciones. ¿Era esto algún juego cruel que jugaban los ricos? Pero en la mirada de aquel hombre de 41 años, solo había una calma profunda y desarmante. El camino hacia la mansión pareció una eternidad bajo el sofocante sol de Kentucky. La casa, una magnífica estructura de piedra caliza blanca y madera oscura, se alzaba al final de un largo camino bordeado de antiguos sauces llorones. Había parterres de flores rodeando el porche, pero para el ojo de una mujer mostraban una clara falta de una mano delicada y cuidadosa. Paul abrió la pesada puerta de roble y se hizo a un lado con una cortesía de antaño que Mary Alice no había experimentado en años. Le indicó que entrara primero. El interior de la casa olía a café tostado, cera de limón y cedro limpio. «Siéntese ahí, en la mesa de la cocina», le indicó, dirigiéndose directamente a la enorme estufa de hierro. «Voy a calentar un poco de estofado y a cortar pan fresco. Quédese quieta. Aquí está a salvo». Se sentó en el borde de la pesada silla de madera, apenas atreviéndose a respirar. Observó en silencio cómo este hombre grande de manos callosas se movía por la cocina con una mezcla de familiaridad y sorprendente delicadeza. El tintineo de los cuencos de cerámica y el golpe sordo de la tabla de pan eran los únicos sonidos en la vasta y silenciosa casa. Mary Alice miró sus propias manos sucias que descansaban en su regazo y sintió una punzada repentina y aguda de vergüenza. Intentó quitarse el polvo de la falda, pero solo consiguió extender más la arcilla roja. Minutos después, Paul colocó un cuenco humeante frente a ella. El aroma rico y sabroso del caldo de pollo y las verduras del jardín la golpeó como un golpe físico. También dejó una pequeña cesta de pan de masa madre en rodajas gruesas y un vaso alto de agua fría de pozo. «Coma despacio», aconsejó Paul, tomando asiento en el extremo opuesto de la larga mesa. «Cuando el estómago ha estado vacío tanto tiempo, se revuelve si te apresuras. Solo te sentirás peor». Tomó la pesada cuchara de plata con dedos temblorosos. El primer sorbo de caldo tibio se sintió como un abrazo compasivo para su cuerpo exhausto y dolorido. Las lágrimas que había contenido durante semanas de vagabundeo sin rumbo comenzaron a derramarse, sin ser invitadas. Sollozó en silencio mientras comía, cucharada a cucharada. Lloró por el inmenso alivio, por la vergüenza punzante y por una gratitud abrumadora que le dolía en el pecho. Paul no hizo ni una sola pregunta indiscreta. No exigió una explicación por su presencia o su situación. Simplemente ofreció su presencia como un ancla en su tormenta. Observó la forma meticulosa en que ella recogía cada miga de pan de la madera con la punta de sus dedos, y comprendió al instante que la vida de esta mujer de 29 años había sido una batalla constante e injusta por la supervivencia. Se preguntó qué tragedia la había arrastrado hasta el punto de esconderse en un maizal, sola y hambrienta. Cuando terminó la última gota, Mary Alice apartó el cuenco vacío con sumo cuidado. Suspiró profundamente, un calor reconfortante extendiéndose finalmente por su interior. Un ligero color natural comenzó a regresar a sus mejillas previamente cerosas. «Gracias, oh Señor», susurró, con los ojos fijos en la veta de la mesa. «Nunca en toda mi vida olvidaré lo que hizo por mí hoy. Limpiaré la mesa y fregaré estos platos ahora mismo antes de irme». Empezó a levantarse, sus manos presionando la madera, lista para pagar su deuda con trabajo.
Pero Paul levantó una mano firme para detenerla. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos tenían una autoridad protectora. Es tarde y el sol está bajando. Los caminos secundarios son largos y oscuros, dijo con firmeza. No permitiré que una mujer camine sola por estos bosques a esta hora. Hay una habitación de invitados al final del pasillo. Está limpia y es suya por esta noche. Mary Alice lo miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. Su corazón se aceleró de nuevo, pero esta vez por pura confusión. No podía entender por qué este extraño adinerado le ofrecía tanta amabilidad a cambio de nada. Hay una cama con mantas de lana limpias y una palangana donde puede lavarse, añadió Paul, levantándose lentamente. Mañana por la mañana, con la luz del día, podemos hablar de lo que sigue. Por ahora, necesita descansar. La condujo por un amplio pasillo decorado con pinturas al óleo del paisaje de Kentucky y abrió una puerta de madera tallada a una habitación que era sencilla, pero impecablemente cuidada. Sábanas blancas y mantas gruesas esperaban en un armazón de cama de hierro forjado. «Buenas noches, señora», dijo con genuino respeto antes de retirarse. «Duerma profundamente. Nadie la molestará aquí. La puerta tiene un cerrojo pesado por dentro para su tranquilidad». Cuando la puerta se cerró con un clic, Mary Alice se hundió en el borde del colchón. La suavidad debajo de ella la hizo llorar de nuevo, con el rostro hundido entre las manos. Habían pasado incontables meses desde que había dormido bajo un techo seguro y cálido. Fue al pequeño lavabo y giró la manija de latón. El agua limpia corriendo sobre sus manos maltratadas se sintió como un lujo irreal. Se lavó la cara, restregando las capas de polvo gris y el miedo crónico que se había asentado en su piel. Esa noche durmió profundamente, sin las pesadillas habituales sobre el hambre. Mientras tanto, en el otro extremo de la gran casa, Paul Sterling yacía despierto, mirando el techo oscuro. La simple presencia de la mujer durmiendo bajo su techo había cambiado la energía pesada y estancada de la casa. Por primera vez en años, el silencio no se sentía como una carga, se sentía como un comienzo. A la mañana siguiente, rayos dorados de luz se filtraron por la ventana de la habitación de invitados. Mary Alice se despertó desorientada, su mente buscando instintivamente el dosel de estrellas bajo el que solía dormir. Cuando reconoció las paredes limpias y la suave colcha, el recuerdo del día anterior la golpeó con una fuerza abrumadora. Saltó de la cama, se alisó el vestido tosco lo mejor que pudo y se peinó el cabello oscuro y enredado usando solo los dedos. Sintió que debía irse de inmediato, antes de abusar de la inmensa hospitalidad del dueño de la casa. Abrió la puerta del dormitorio con sumo cuidado, tratando de que las bisagras no crujieran. Caminó de puntillas por el largo pasillo hacia la cocina, esperando que la casa estuviera fría y vacía. En cambio, en el centro de la mesa había una gran taza de café humeante, huevos revueltos dorados y una gruesa rebanada de jamón fresco cubierta con un paño de lino. Junto a la comida había una pequeña nota escrita con una letra audaz y firme. «Fui a revisar los establos temprano. Coma bien, Paul». Mary Alice sostuvo el papel entre sus manos ásperas, profundamente conmovida por el cuidado silencioso. Comió en total silencio, observando cada detalle de la enorme cocina. Notó el polvo acumulado en las esquinas altas y se dio cuenta de que las amplias ventanas necesitaban desesperadamente una limpieza a fondo. La casa era hermosa y sólida, pero claramente carecía del toque de alguien que la cuidara a diario. Una idea firme comenzó a tomar forma en su mente agradecida. No quería ser una carga y no podía soportar irse con una deuda moral tan impagable. Sabía cómo trabajar duro y ahora tenía fuerza en sus venas. Encontró una vieja escoba de paja en un rincón cerca de la despensa trasera. Se ató el pelo largo con un pequeño trozo de tela deshilachada de su bolsillo. Comenzó a barrer el suelo con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Fregó la suciedad de años del suelo de la cocina, pulió las pesadas encimeras de roble y lavó los platos de la noche anterior con un jabón fragante que encontró cerca del fregadero. Abrió las pesadas ventanas de par en par, dejando entrar el aire fresco y revitalizante de la mañana del campo de Kentucky.
Mientras trabajaba, comenzó a tararear en voz baja una suave canción de cuna que su madre le había enseñado en tiempos mejores. Paul regresó de los establos, caminando lentamente con las manos en los bolsillos. Al acercarse a la parte trasera de la casa, notó un cambio en la atmósfera. Las ventanas abiertas llevaban el olor a jabón de limón y café fresco hasta el aire de la mañana. Se detuvo en seco en el umbral de la puerta. Allí estaba ella, escoba en mano, limpiando las tablas del porche con una dedicación rítmica y absoluta. Ya no se parecía a la criatura aterrorizada y hambrienta que había encontrado en el maíz. Había una dignidad silenciosa y poderosa en cada uno de sus movimientos. El claro sol de la mañana iluminaba su rostro limpio, revelando rasgos delicados y una expresión serena y concentrada. Paul observó desde las sombras, sin querer romper el hechizo. Mary Alice levantó la vista y lo sorprendió mirando. Se congeló, un escalofrío recorriendo su espalda mientras temía haber cruzado un límite en la casa de otra persona. Agarró nerviosamente el mango de madera de la escoba, esperando una reprimenda. «Buenos días, señor Sterling», dijo, su voz respetuosa pero tímida. «Espero que no le moleste mi atrevimiento. Quería agradecerle de una manera que tuviera algún valor. Sé cómo mantener una casa». Paul sonrió levemente, la tensión en su rostro disolviéndose al instante. Fue una sonrisa honesta y cálida que arrugó las comisuras de sus ojos cansados. Subió al porche y se quitó el sombrero. «Buenos días», respondió. «No me molesta en absoluto. De hecho, esta vieja casa ha estado pidiendo un poco de luz y vida durante mucho tiempo. Pero quiero ser claro, no le pedí que trabajara». «Lo sé», respondió ella, levantando la barbilla con una chispa de orgullo recuperado. «Pero no acepto caridad sin dar un esfuerzo a cambio. Si me permite quedarme solo unos días, puedo mantener toda esta casa limpia y cocinarle comidas calientes». Paul lo pensó por un largo y silencioso momento. La pesada soledad de la finca había sido su escudo contra el mundo, pero también se había convertido en su prisión de piedra. Miró los ojos oscuros e increíblemente sinceros de la mujer de 29 años. «Está bien», finalmente aceptó, asintiendo lentamente. «Puede quedarse todo el tiempo que necesite, pero le pagaré un salario semanal justo por su trabajo, además de su alojamiento y comida. En mi casa nadie trabaja por lástima». Mary Alice abrió la boca para protestar. La seguridad y la comida eran un pago más que suficiente para ella. Pero la mirada firme e inflexible en los ojos de Paul le dijo que no aceptaría un no. Y así comenzó el tiempo de Mary Alice en la finca Sterling. Su presencia constante transformó radicalmente la atmósfera silenciosa del lugar. Cada mañana, sin falta, el reconfortante aroma de café fuerte y pan de maíz fresco despertaba a Paul mucho antes de que cantara el primer gallo. Ella no se detuvo en la casa. Pronto descubrió que los animales de la granja también necesitaban cuidados. Se ofreció a alimentar a los pollos y los cerdos, realizando tareas físicas con una eficiencia que sorprendió a los peones. Caminaba por los corrales embarrados con su vestido sencillo, que ahora mantenía impecablemente limpio y planchado. Su voz suave y melódica tenía una increíble capacidad para calmar a los animales más nerviosos. Paul a menudo la observaba desde la seguridad de los desvanes del granero. Apoyado contra la madera rugosa, la veía interactuar naturalmente con el mundo rural. Admiraba en secreto su inmensa fuerza interior y su capacidad para encontrar alegría en las tareas más simples. A veces, durante las tardes cálidas, mientras fregaba sábanas en las pilas de piedra detrás de la casa, la oía cantar. Eran viejas melodías de la montaña llenas de melancolía y anhelo, pero cantadas con una voz tan clara que le erizaba la piel. El hombre de 41 años sintió que un enorme peso oscuro se levantaba de sus hombros. Las cenas rutinarias, que solían ser un plato frío y apresurado comido en total silencio, se habían convertido en el punto culminante de su largo día. Se sentaban juntos en la larga mesa de la cocina. Al principio, hablaban muy poco, midiendo cada palabra. Ella era reservada y respetuosa, manteniendo una distancia dictada por su pasado. Él no era un hombre propenso a hablar de sus sentimientos. Pero lentamente, a medida que los días se convertían en semanas,
La confianza comenzó a tejerse entre ellos. Hablaban del clima, del estado de la cosecha de maíz y de los pequeños animales que nacían en la granja. Compartían sonrisas que se volvían menos tímidas sobre tazas humeantes de café. Mary Alice ya no era una refugiada. Se había convertido, sin darse cuenta, en el corazón cálido y palpitante de la finca Sterling. Las habitaciones antes vacías y sombrías ya no se sentían amenazantes. Paul notó con satisfacción cómo ella estaba floreciendo. Sus mejillas hundidas recuperaron un saludable brillo rosado. Sus ojos oscuros ya no reflejaban el terror constante de un animal atrapado, sino una paz tranquila y luminosa. Él también estaba cambiando. Los trabajadores endurecidos en los campos de maíz susurraban que el jefe parecía mucho más relajado. Caminaba por los surcos con un paso más ligero, y su expresión, antes severa e inmutable, se había suavizado considerablemente. Un domingo por la tarde, mientras ella colgaba sábanas blancas en el tendedero bajo un cielo sin nubes, Paul se le acercó lentamente. Escondida en sus grandes manos había una pequeña caja de madera tallada con motivos florales. Mary, dijo, usando su nombre por primera vez. La llamó con una gravedad que denotaba un profundo respeto y un creciente e innegable afecto. Ella se giró, sorprendida, sosteniendo una pinza de madera para la ropa entre los dedos. Lo miró con curiosidad. La suave brisa de la tarde movía su cabello oscuro y brillante alrededor de su rostro sereno. «Encontré esto en el pueblo esta mañana», murmuró Paul, extendiéndole la caja. «Pensé que te gustaría tenerlo. Es solo una pequeña cosa». Mary Alice se secó nerviosamente las manos húmedas en el delantal antes de tomar el regalo, y sus delgados dedos temblaron al rozar la madera pulida. Abrió la tapa con la respiración contenida. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había un hermoso peine de carey con delicadas incrustaciones y una barra de jabón con aroma a rosas envuelta en papel fino. Eran objetos sencillos, pero para ella, que no poseía absolutamente nada en este mundo, representaban un lujo que no podía imaginar y, más importante, un gesto de genuino cuidado personal. «Señor Sterling, no sé qué decir, no debería haberse molestado», susurró, con un nudo formándose en su garganta. «Es realmente hermoso. Gracias. Has hecho mucho por esta casa y esta tierra», respondió él mirándola directamente a los ojos. «Es lo menos que puedo hacer para que te sientas valorada aquí. Ya no eres solo una invitada». Esa última frase quedó suspendida intensamente en el aire del crepúsculo. «Ya no eres solo una invitada». Mary Alice bajó la vista hacia la caja, ocultando las cálidas lágrimas de felicidad que amenazaban con caer. El respeto profesional y la gratitud mutua estaban dando paso a algo mucho más profundo. Un poderoso sentimiento invisible estaba echando raíces en el suelo fértil de dos corazones solitarios. Sin embargo, en el mundo de Paul, la paz rara vez duraba para siempre sin un precio. La finca Sterling era inmensamente próspera y conocida en toda la región, y un hombre de 41 años, soltero y sin herederos, nunca pasaba desapercibido para aquellos que compartían su sangre y sus intereses. La ambiciosa familia de Paul, que rara vez se molestaba en visitarlo durante sus años de soledad, siempre mantenía un ojo calculador sobre sus posesiones. Aún no sabían que el frío corazón de la mansión de piedra ahora latía a diario al ritmo de una escoba y los dulces cantos de una mujer de origen humilde y misterioso. Mientras las largas sombras de los robles se extendían sobre la hierba, Mary Alice guardó su regalo en el bolsillo y terminó la colada con renovada energía. Paul volvió a su trabajo, pero por primera vez en años sintió un impulso incontrolable de que el día terminara para poder volver a casa con ella. Esa noche, sentados cerca el uno del otro junto al fuego crepitante, ninguno mencionó el peine, pero las miradas que intercambiaron sobre las llamas anaranjadas dijeron más que 1000 palabras. Había una promesa silenciosa de cuidado mutuo y la esperanza de un futuro completamente diferente al dolor que ambos habían conocido. Pero los chismes en un pueblo pequeño viajan peligrosamente rápido. El rumor de una mujer joven y desconocida viviendo en la casa del amo pronto llegaría a los oídos equivocados. Y cuando lo hiciera,
La hermosa tranquilidad de aquellos primeros días se vería amenazada por los prejuicios más crueles. El amanecer trajo una niebla baja que cubría los campos de maíz como un silencioso sudario blanco. Mary Alice se despertó con las primeras luces, sintiendo todavía el agradable peso del peine de Carey en su bolsillo. Se levantó con una nueva energía. Al mirarse en el pequeño espejo sobre la palangana, ya no vio a la mujer rota de meses atrás. Vio a una mujer joven con el rostro limpio y los ojos llenos de una luz tranquila y agradecida. Comenzó sus tareas con aún más esmero. El aroma a café y pan tostado pronto llenó los pasillos. Paul ya estaba levantado, paseando por el porche con sus pesadas botas. Cuando entró en la cocina, sus miradas se encontraron de una manera más profunda y consciente. La distancia entre un amo compasivo y una extraña indefensa había desaparecido. Había una conexión palpable. «Buenos días, Mary», dijo con esa voz profunda que le daba una paz infinita. «Buenos días, señor Sterling. El desayuno está servido y caliente», respondió ella con una sonrisa tímida pero genuina. Se sentaron en la larga mesa compartiendo el pan y el silencio cómodo que solo las almas afines alcanzan. Paul la observaba mientras servía el café, notando la gracia natural de sus simples movimientos. Se dio cuenta de que su casa, antes un mausoleo de recuerdos fríos, era ahora un verdadero hogar. Las semanas se convirtieron en meses, y el cambio en la finca era obvio para cualquiera que pasara por allí. Las rosas del frente, que habían estado secas y marchitas durante años, ahora lucían capullos rojos y vigorosos, y las cortinas siempre estaban limpias, dejando entrar una luz solar que iluminaba los muebles pulidos. Mary Alice no solo limpiaba, cuidaba cada rincón como si fuera un tesoro invaluable. En los corrales, los animales parecían más dóciles bajo su atenta mirada. Cantaba mientras recogía los huevos, y esa melodía llegaba a los oídos de Paul, incluso en los campos lejanos. Paul sentía como si la vida le hubiera dado un regalo inesperado y milagroso. Había aceptado un destino de soledad, pero ahora la idea de volver a una casa vacía era insoportable. Un viernes por la tarde, Paul tomó una decisión. Detuvo su caballo en el granero y caminó hacia la parte trasera de la casa. Mary Alice estaba sentada en un banco de madera, desgranando maíz con paciencia. «Deja eso por un momento. Necesito que vengas al pueblo conmigo», dijo, quitándose el sombrero. Ella levantó la vista, sorprendida, secándose las manos en su delantal blanco. No había salido de la finca desde el día en que llegó. El mundo exterior le provocaba un miedo sordo, un recordatorio constante de su vulnerabilidad pasada. «Al pueblo, señor. Pero mi vestido no es adecuado para las calles», murmuró, bajando la mirada. «Tu vestido está perfectamente limpio, y eres una mujer digna», respondió Paul con una firmeza que no admitía dudas. «Además, el propósito de este viaje es comprarte telas nuevas para que puedas hacerte la ropa que elijas». El viaje en el carruaje tirado por caballos fue silencioso, pero cargado de una dulce y nerviosa expectación. Mary Alice observaba pasar los árboles, sintiendo que cruzaba una frontera invisible hacia una nueva vida. Paul sostenía las riendas con seguridad, mirándola de reojo para asegurarse de que estaba cómoda. Al llegar a las calles empedradas del pueblo cercano, las miradas curiosas lo siguieron de inmediato. Los comerciantes y vecinos conocían bien a Paul Sterling, el soltero rico y reservado que rara vez hablaba con nadie. Verlo acompañado de una mujer joven de apariencia humilde, pero orgullosa, encendió los susurros. Entraron en la tienda de telas más grande del condado. El olor a algodón nuevo y madera de cedro llenaba el aire. El tendero se acercó rápidamente, frotándose las manos con una sonrisa de cortesía comercial y curiosidad mal disimulada. «Señor Sterling, qué honor. ¿En qué puedo ayudarles a usted y a la señorita?», preguntó el comerciante, arrastrando la última palabra. «Queremos ver las mejores telas que tenga, algodón suave para el día a día y lino fino para algo más formal», ordenó Paul, ignorando el tono del hombre. Mary Alice tocó las telas con la punta de los dedos, maravillada por la suavidad y los colores vibrantes. Habían pasado años desde que usó algo que no hubiera sido desechado o dado como caridad. Paul le compró varias yardas de azul oscuro,
verde esmeralda y un blanco puro que resaltaba su piel. Mientras el comerciante envolvía las compras, un grupo de damas de la alta sociedad local susurraba en la puerta. Señalaban descaradamente a Mary Alice, criticando sus zapatos gastados y su postura humilde. Paul se dio cuenta al instante y su mandíbula se tensó con una furia silenciosa y protectora. No dijo una palabra agresiva, pero tomó las pesadas bolsas y le ofreció el brazo a Mary Alice con suprema elegancia. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, dudando un segundo antes de apoyar su pequeña mano en el fuerte brazo del hombre. Salieron de la tienda con la cabeza en alto, dejando a las chismosas sin palabras. Ese pequeño gesto fue una declaración pública. Paul le estaba diciendo al mundo que esta mujer no era su sirvienta, sino alguien bajo su protección absoluta. En el camino de regreso, el silencio tenía un peso completamente diferente. Esa noche, después de una cena tranquila, Paul no se retiró a su estudio como de costumbre. Se quedó en la cocina, observándola limpiar la mesa. Había una tensión eléctrica en el aire. Mary, comenzó, levantándose y caminando lentamente hacia donde ella estaba junto al fregadero. Ella se giró, secándose las manos, sintiendo que el aire de repente abandonaba sus pulmones. La mirada oscura de Paul era intensa. Tú le devolviste la vida a esta casa y, sin darte cuenta, me la devolviste a mí. Ya no quiero que vivas aquí como una empleada, ni quiero pagarte un salario por cuidar lo que ahora es tuyo. Mary Alice sintió una cálida lágrima deslizarse por su mejilla, pero las palabras sonaban como un sueño del que temía despertar. Quiero pedirte que seas mi esposa, Mary, continuó él, tomando sus pequeñas y ásperas manos entre las suyas. Quiero darte mi nombre, mi protección y el lugar de respeto que mereces. No hubo anillo de diamantes ni promesa de cuento de hadas. Fue la propuesta cruda y honesta de un hombre maduro que ofrecía su vida entera como garantía. Ella apretó las manos de Paul, sollozando suavemente mientras asentía. Sí, Paul, sería un honor para mí ser tu esposa. Los días que siguieron a la propuesta fueron los más felices que la casa de piedra había visto en décadas. Mary Alice confeccionó sus propios vestidos con las telas nuevas, mostrando una increíble habilidad con la aguja. La finca parecía brillar. Sin embargo, la felicidad pura en un mundo de prejuicios siempre atrae miradas oscuras. La noticia de la boda se extendió como la pólvora y rápidamente llegó a la familia de Paul en Lexington. Sus hermanos mayores, que vivían en el lujo, reaccionaron con alarma. Para ellos, Paul era el guardián solitario de la fortuna familiar, un hombre que no debía casarse a su edad, y ciertamente no con una mujer desconocida. Temían perder su herencia y no estaban dispuestos a dejar que una extraña sin nombre se apoderara de las tierras de los Sterling. Planearon una visita urgente, convencidos de que debían abrirle los ojos a su ingenuo hermano. Una tarde nublada, mientras Mary Alice alimentaba a los cerdos, escuchó un ruido fuerte e inusual. Era el sonido de ruedas pesadas y caballos trotando rápido por el camino de entrada. Se secó las manos en su nuevo vestido azul y caminó hacia el frente de la casa. Un elegante carruaje oscuro se detuvo. 3 personas descendieron. 2 hombres mayores y una mujer con una mirada fría y ropa cara. Paul salió al porche, su rostro endureciéndose al reconocer a sus hermanos, a quienes no había visto en 5 años. Sabía exactamente por qué estaban allí. ¿Hermanos?, los saludó Paul, con la voz tensa. ¿A qué debo esta visita sin previo aviso? La mujer mayor, su hermana Eleanor, dio un paso adelante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vinimos a ver cómo estás, Paul. Nos han llegado noticias preocupantes a la ciudad sobre tu estado mental y tus decisiones. En ese momento, Mary Alice apareció por la esquina de la casa, deteniéndose en seco. Los 3 hermanos giraron la cabeza lentamente para clavar en ella sus miradas despiadadas. La escanearon de la cabeza a los pies, juzgando sus humildes orígenes. Así que es verdad, murmuró uno de los hermanos con una risa corta y condescendiente. El gran Paul Sterling, el hombre de piedra, engañado por una vagabunda común, buscando un techo gratis. Las palabras fueron como latigazos invisibles en el rostro de Mary Alice, haciéndola retroceder instintivamente.
El calor de la vergüenza subió por su cuello, recordándole su pasado, el hambre y los pies descalzos en el polvo. ¡Basta!, rugió Paul, un sonido que resonó contra las paredes de piedra. No permitiré que le falten el respeto a mi futura esposa en mi propia tierra. Entren en la casa si desean hablar, pero midan sus palabras con cuidado. La atmósfera en el salón era sofocante. Mary Alice se quedó cerca de la puerta de la cocina, negándose a sentarse con quienes la odiaban sin conocerla. Paul se paró junto a la chimenea con los brazos cruzados. «Paul, tienes que entrar en razón», comenzó Eleanor, tomando asiento sin que la invitaran. «Esta mujer es una oportunista. Vio a un hombre mayor y solitario con dinero y jugó sus cartas». «No sabes nada de ella, Eleanor», respondió él con extrema frialdad. «Vino aquí sin pedir nada. Trabajó como nadie lo ha hecho en esta casa y trajo paz a mi vida». «Trajo una trampa», interrumpió el hermano mayor, golpeando con el puño una mesita auxiliar. «¿Crees que le importas? Le importan tus acres, tus cuentas bancarias y el nombre que intentas regalar». Cada palabra era una daga envenenada dirigida al corazón de Mary Alice. Las dudas que había enterrado comenzaron a despertar. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba siendo egoísta? «Ni siquiera sabía quién era yo cuando la encontré muriendo de hambre en mis campos», defendió Paul ferozmente. «Su corazón es más limpio que el de todos ustedes juntos». «Te arrepentirás de esto, hermano», siseó Eleanor, levantándose lentamente. «Toda la sociedad te dará la espalda. Serás el hazme reír del condado por casarte con una mendiga que te robaba el maíz». El silencio que siguió fue pesado y doloroso. Mary Alice sintió que el mundo se derrumbaba. Miró a Paul, viendo la inmensa tensión en sus hombros y la guerra que estaba librando por ella contra su propia sangre. Se dio cuenta en ese momento de que su presencia destruiría a la única persona que le había mostrado piedad. Su amor por él exigía que lo liberara de esta carga. Los hermanos salieron, amenazando con abogados. El carruaje se alejó, dejando una atmósfera tóxica. Mary Alice se quedó en el umbral, mirando el horizonte oscuro, mientras tomaba la decisión más difícil de su vida. El polvo rojo levantado por el carruaje tardó minutos en asentarse. Mary Alice permaneció inmóvil, con las manos aferradas a su vestido azul. Sentía su corazón latir con una violencia hueca y dolorosa. Paul se le acercó lentamente. Se apoyó en el marco de la puerta, mirando el horizonte vacío. «No escuches ni una palabra de lo que dijeron», murmuró con la voz cargada de agotamiento. «No conocen el amor ni la lealtad. Solo conocen la codicia». Mary Alice asintió lentamente, sin atreverse a mirarlo. Las palabras oportunista y ladrona resonaban en su mente. «Este es tu hogar, y nadie te sacará de aquí mientras yo respire», continuó Paul con firmeza. «Mañana vamos a la iglesia. Nos casaremos lo antes posible, sin importar mi familia». La cena de esa noche fue sombría. Mary Alice preparó un abundante estofado de ternera, pero ninguno probó bocado. Paul intentó forzar sonrisas tranquilizadoras, hablando de futuras cosechas y reparaciones de la casa. Pero Mary Alice apenas lo oía. Su mente estaba ocupada elaborando un plan desesperado. Sabía que si se quedaba, la familia de Paul nunca lo dejaría en paz. Lo arrastrarían por los tribunales, mancharían su nombre y lo aislarían de la comunidad que respetaba. No podía permitir que el hombre que le salvó la vida lo perdiera todo por su culpa. Cuando el reloj de pie dio la medianoche, Paul finalmente se retiró a su habitación. Le besó la frente, prometiendo que todo estaría bien al amanecer. Mary Alice se sentó en la oscuridad de la cocina hasta que escuchó su respiración constante y profunda a través de las paredes. Caminó de puntillas por el pasillo, cada paso desgarrando su alma. Entró en su habitación limpia, el único refugio seguro que había conocido. La luz de la luna iluminaba la cama blanca. No encendió una lámpara. Se quitó el hermoso vestido azul que Paul le había comprado, desdoblándolo con sumo cuidado sobre la cama. Alisó cada pliegue. Luego abrió el cajón inferior del armario de roble. Allí, escondido en el fondo, estaba el vestido andrajoso y tosco con el que había llegado. La tela áspera arañó su piel limpia.
Se sintió instantáneamente vulnerable y trágicamente sola. Del bolsillo de su delantal sacó el peine de Carey. Lo sostuvo contra su pecho durante varios minutos agónicos, dejando que las lágrimas silenciosas empaparan su rostro. Era el único tesoro verdadero que había poseído. Lo colocó delicadamente encima del vestido azul. A su lado dejó una nota escrita con mano temblorosa. Perdóname por irme así. Eres el mejor hombre que he conocido. Pero no puedo ser la causa de tu ruina. Siempre rezaré por tu felicidad desde lejos. Tomó un viejo chal de lana y salió de la habitación sin mirar atrás. Cruzó la cocina, memorizando el olor a humo de leña y café por última vez. Abrió la puerta trasera con cautela. El aire frío de la noche golpeó su rostro mojado. El campo de maíz se extendía ante ella como un mar de sombras amenazantes. Comenzó a caminar por el mismo camino de tierra por el que había llegado meses atrás. Cada paso lejos de la casa era una pequeña muerte. A la mañana siguiente, Paul se despertó con una sensación de asfixia en el pecho. No escuchó el sonido de la escoba ni el tintineo de las tazas de café. Saltó de la cama, llamándola por su nombre. El silencio que lo recibió fue aterrador. Corrió a la habitación de invitados. La cama estaba vacía y perfectamente hecha. Vio el vestido azul y el peine. Se le cortó la respiración mientras un vacío negro se abría bajo él. Recogió la nota arrugada con dedos temblorosos. Cuando la realidad lo golpeó, una furia salvaje y una profunda desesperación se apoderaron de él. No, no lo permitiré, susurró Paul, aplastando el papel en su puño. No dejaré que ganen. Salió corriendo de la habitación, poniéndose las botas de trabajo y el abrigo de cuero. Corrió a los establos, ignorando a los peones confundidos. Ensilló su caballo negro más rápido con movimientos frenéticos y precisos. No le importaba la finca ni la cosecha. Montó y espoleó al caballo hasta ponerlo al galope. Cabalgó hacia el pueblo más cercano, gritando preguntas a cada viajero. Pero nadie había visto a una mujer con un vestido andrajoso en plena noche. Mary Alice se había desvanecido como un fantasma. La desesperación comenzó a consumir al hombre normalmente racional. A millas de distancia, Mary Alice caminaba torpemente por un camino peligroso de piedras afiladas. El sol de media mañana comenzó a quemar sus delgados hombros. Sus pies descalzos sangraban. El hambre, su vieja y cruel amiga, había regresado. Su estómago se retorcía con espasmos dolorosos. Pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía emocional. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Paul. Encontró un granero abandonado y en ruinas cerca de un arroyo fangoso y se acurrucó en el rincón más oscuro sobre un montón de paja mohosa. Estaba exhausta, sedienta y debilitada. Llegó al arroyo para beber, pero su cuerpo debilitado rechazó el agua. Se arrastró de regreso al granero, temblando con una fiebre alta repentina. Comenzó a delirar, hablando con su madre muerta hacía mucho tiempo, pidiendo perdón. De vuelta en el camino, Paul se negó a detenerse. Llegó al pueblo principal a media tarde, con el caballo cubierto de sudor blanco. Fue directamente a la oficina de telégrafos y envió un mensaje lapidario a sus hermanos. Les informó formalmente que estaban desheredados y declaró que toda su finca pasaría únicamente a Mary Alice. No le importaba si el mundo lo creía loco. Luego fue a la plaza del pueblo y ofreció una recompensa masiva a cualquier hombre con un caballo rápido que lo ayudara a buscar. Busco a una mujer joven, de 29 años, cabello oscuro y un vestido gastado. Pagaré una fortuna a quien la encuentre a salvo. Grupos de jinetes se dispersaron en todas direcciones. Paul tomó el camino más traicionero hacia el sur. Alrededor de las 8 de la noche, un viejo pastor lo detuvo. La vi esta mañana, señor. Cojeaba hacia los viejos graneros de plata. Paul no hizo otra pregunta. Le arrojó al hombre una moneda de oro y galopó en la oscuridad. El camino hacia los graneros abandonados era traicionero. Paul no disminuyó la velocidad. Llegó a la ruina justo después de la medianoche. Su caballo temblaba de fatiga. Paul saltó y corrió hacia el granero con una linterna de aceite. La luz amarilla barrió el interior. La encontró en el rincón más alejado. Estaba acurrucada como un animal herido.
Su fiebre era alta, su respiración dificultosa y ronca. ¡Mary!, gritó Paul, cayendo de rodillas. La tomó en sus brazos, su cuerpo ardiendo contra el suyo. Te encontré. Estás a salvo. Abrió los ojos lentamente, desenfocados. Tardó segundos en reconocerlo. Paul, ¿por qué viniste? Quería salvarte. Escúchame, respondió él, presionando su rostro contra el de ella. No hay vergüenza en amarte. Mi familia está muerta para mí. Te he dado todo lo que poseo. Sin ti, la casa es solo piedra fría. Un sollozo débil y aliviado se le escapó. Se dejó abrazar, el olor de su abrigo de cuero reconfortándola. Paul encontró el peine en la paja cercana y lo guardó en su bolsillo. La llevó hasta su caballo y comenzó la carrera de regreso a la finca. El regreso fue una lucha contra el tiempo. Llegó a la mansión al amanecer y ladró órdenes para buscar un médico. La llevó al dormitorio principal, colocándola en sus propias sábanas finas. Durante 3 días no se apartó de su lado. Observó cada una de sus respiraciones, susurrando promesas de un futuro lleno de rosas. Al 4.º día, la fiebre cedió. Se despertó y encontró a Paul durmiendo en una silla a su lado, con aspecto demacrado y desaliñado. Le tocó la mano. Él se despertó de un salto, y al verla lúcida, lloró de alivio. La recuperación de Mary Alice llevó semanas. Paul nunca la dejó levantar un dedo. Mientras tanto, sus hermanos intentaron demandarlo, alegando que estaba loco. Pero los abogados de Paul eran mejores, así que la familia fue derrotada y desapareció de su vida para siempre. Cuando el verano se convirtió en otoño, tuvieron una boda sencilla bajo el roble antiguo. Mary Alice llevaba el vestido de lino blanco que ella misma había hecho. Su único adorno era el peine de Carrie. Los únicos invitados fueron los humildes peones que habían llegado a amarla. Los años que siguieron fueron los más felices que Kentucky había visto jamás. Mary Alice se convirtió en una administradora brillante, respetada por todos. Pero nunca olvidó el hambre. Construyó un comedor junto al camino para cualquier viajero o vagabundo, sirviéndoles personalmente. Paul la observaba desde su estudio, con el corazón rebosante de orgullo. Sabía que había sido salvado por una ladrona que le robó el corazón. Una tarde dorada, caminando por los mismos campos de maíz donde se conocieron, Paul preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de no haber corrido más lejos esa noche? Ella rió tocando el peine en su cabello. Solo me arrepiento del tiempo que perdí pensando que no era digna. Tú me diste comida para sobrevivir un día, Paul, pero me diste tu amor para vivir 1000 vidas. Regresaron juntos a la casa de piedra, dejando atrás las sombras del pasado, habiendo demostrado que la dignidad se encuentra en el corazón, no en el banco. En el crepúsculo de la vida, cuando el ritmo frenético de la juventud finalmente se ha asentado en la respiración constante y rítmica de la vejez, el mundo comienza a revelar sus secretos bajo una luz diferente. Para aquellos de nosotros que hemos caminado los largos y polvorientos caminos de este mundo, llegamos a comprender que la verdadera medida de un hombre o una mujer no se encuentra en la altura de sus graneros o en el peso del oro en sus arcas. Se encuentra en los momentos silenciosos, a menudo invisibles, de conexión humana, los momentos en que la misericordia triunfa sobre el juicio y donde el alma reconoce su propio reflejo en los ojos de un extraño. La vida es una vasta cosecha, muy parecida a los campos de la finca Sterling, y todos nosotros, en algún momento, vagamos por hileras que no nos pertenecen, buscando el sustento suficiente para llegar al próximo amanecer. A menudo miramos al intruso en nuestras vidas con sospecha, sin ver que su desesperación es un espejo de nuestra propia soledad oculta. La historia de Paul y Mary Alice nos recuerda que la bondad no es una transacción. Es un acto de profunda valentía. Extender una mano a alguien que el mundo ha descartado requiere una fuerza que supera con creces el poder necesario para construir un imperio. A medida que envejecemos, los prejuicios que una vez parecieron tan importantes, las distinciones de clase, el peso de un apellido, las manchas de un pasado difícil, comienzan a desvanecerse como tinta vieja en un pergamino.
Nos damos cuenta de que las únicas cosas que realmente llevamos con algún valor hasta el final son los recuerdos de cómo tratamos a aquellos que no podían hacer nada por nosotros. La verdadera nobleza no se hereda, se forja en el fuego del sufrimiento compartido y se templa con las aguas refrescantes de la compasión. Para los ancianos entre nosotros que hemos visto cambiar las estaciones muchas veces, hay una verdad profunda y resonante en la idea de una segunda oportunidad. Todos hemos cometido errores que pensamos que eran terminales. Y todos hemos sentido el frío mordisco de un mundo al que no le importa si tenemos hambre. Pero cuando una persona se levanta y dice, aquí estás a salvo, la trayectoria de una vida se altera para siempre. Y este es el llamado humano supremo, ser un refugio los unos para los otros. Debemos aprender, como lo hizo Mary Alice, que nuestro valor no se define por nuestra hambre o nuestros harapos. Y debemos aprender, como lo hizo Paul, que nuestra riqueza no tiene sentido si no se usa para proteger a los vulnerables. Al final, cuando el sol se pone sobre la hierba azul y las sombras se alargan, es el amor que dimos y la misericordia que mostramos lo que iluminará nuestro camino a casa. El legado de una vida bien vivida no es la casa de piedra que dejamos atrás, sino los corazones que reparamos mientras estuvimos aquí. Caminemos hacia nuestros últimos años con las manos abiertas y el espíritu listo para encontrar al ladrón en el maizal e invitarlo a la mesa, porque al hacerlo podríamos estar invitando a nuestra propia salvación.